4 tipos de personas que se mueven dentro de una comunidad que se llama iglesia. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, verso 7. Muchas veces he hablado de este pasaje, de los niveles acerca de la oración, pero no es ese hoy mi mensaje. Sin embargo, quiero comenzar con ese mensaje. Dice Mateo capítulo 7, verso 7. Dice: pidan y se les dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Diga conmigo: pedir, buscar y tocar. Hay 3 niveles esenciales. Yo he predicado ya en otra ocasión. Jesús está hablando acerca de 3 niveles de la oración. Jesús está hablando de 3 dimensiones. Ahora, cuando hablamos de la oración, nos introduce en algo que podemos llamarle intimidad con Dios, donde podemos llamarle una relación estrecha con Dios, donde ya usted no llega delante de Dios solamente a través de alguien, sino que la oración es un camino, es un acceso donde nos lleva a estar con Dios, donde ya no existen intermediarios, sino que es Dios y nosotros, nosotros y Dios, y punto. Por eso la Biblia dice: orad en todo tiempo, oremos sin cesar. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere, la mayoría de veces de lo que Dios busca de nosotros, es hablarnos no a través de intermediarios. Y cuando hablo de intermediarios, hablo de profetas, hablo de pastores, hablo de apóstoles, hablo de evangelistas. Dios estableció a través del libro de Efesios capítulo 4 5 ministerios para que funcionase la iglesia, no para que fuese algo entre nosotros y Dios. A Dios no le importa, si lo pudiéramos llamar así, a Dios no le importa si usted y yo, o si le importa a Dios, pero quiero que usted pueda comprender mi expresión en este momento. A Dios no le importa si usted es un apóstol, es un profeta o un evangelista. ¿Por qué? Porque ante Dios no nos está viendo como evangelistas, como profetas. Dios nos está viendo como sus hijos. ¿Cuántos están conmigo aquí? Amén. Usted y yo, cuando partamos de esta tierra, en el cielo usted no lo van a recibir. Ahí viene el profeta, ahí viene el pastor. No, ahí vienen mis hijos. Mis hijos vienen ahí. Entonces una de las cosas que debemos de entender es que los 5 ministerios fueron para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver algo. Dios necesita un hijo para que se revele al pueblo, un profeta, un apóstol, un pastor, un maestro, un evangelista. Es una comunicación, o es una comunicación vertical para poder comunicar algo de forma horizontal. Si yo estoy comunicado, si yo estoy enlazado a Cristo, si yo entiendo quién soy yo en Él, si yo sé que yo soy su hijo, que yo soy lavado con su sangre preciosa, entonces cuando Dios necesite un evangelista, donde no hay un evangelista, te va a usar como evangelista para salvar al perdido. Cuando Dios necesite un profeta para hablar su palabra, donde ha cesado su palabra, Dios tomará tu boca y te usará como profeta. Cuando Dios necesita traer paternidad en un lugar donde hay abandono, Dios traerá esa paternidad para que fluyas como apóstol. Cuando Dios necesite traer un pastor en un lugar donde hay un rebaño que está perdido, el Padre podrá servirse de tu espíritu para que fluya ese amor pastoral. ¿Cuántos están conmigo aquí? Amén. Entonces te das cuenta que a Dios no le impresiona el título. A Dios lo que necesita es que entendamos quiénes somos. Y una de las cosas que yo quiero hablarle hoy es acerca de 4 tipos de personas que hay dentro de una comunidad cristiana.
4 tipos de personas que se manifiestan dentro de una comunidad cristiana. Y antes de comenzar con el mensaje, yo quiero pedirle si alguien me puede ayudar y me puede poner 4 sillas con una distancia para poder mantener el distanciamiento social, por favor. Y entonces 4 sillitas, gracias hermano Fernando. 4 sillas. Un poquito más para allá, Jenita. Ay, muchas gracias. 4 sillas. Usted se va a dar cuenta del por qué le estoy diciendo esto. Siempre que vienen cambios, siempre hay una resistencia. ¿Sabía usted eso? Siempre que hay cambios hay una resistencia. Dios me permitió trabajar en un banco y recuerdo que cuando trajeron un sistema que se llamaba Melita, se llamaba el sistema. Recuerdo que cuando trajeron un sistema nuevo, se llamaba Melita, en ese tiempo era un boom. Y cuando lo trajeron era una resistencia entre los colaboradores. Todo el mundo, no, es que ahora nos van a esclavizar, no, es que ahora nos van a medir el tiempo, porque son 15 minutos exactos de desayuno. Entonces ya no toma los 30, sino que ahora son los 15 exactos. Ya no son 45 de almuerzo, ya no te tomas, 1 hora y media, sino que son exactos los 45 minutos como debe de ser. Y la gente estaba en resistencia. Muchos de ellos no pudieron acoplarse al cambio y tomaron la decisión y se fueron. Muchos no quisieron, pero otros seguimos adelante, fuimos avanzando. Y nunca, al final te diste cuenta que eso nunca vino para traer algo fatal, sino que simplemente lo que vino es para que fuésemos más productivos, más efectivos en lo que íbamos a hacer. Y en la forma, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús pareciera que está trayendo algo nuevo. Pareciera no, está trayendo algo nuevo. Hay resistencia en la gente. Por lo que está sucediendo. Hay resistencia por lo que está aconteciendo. Y lo que estaba pasando era que Dios estaba manifestando su reino. Y hubieron muchos que lo rechazaron, hubieron muchos que no quisieron, al punto que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque el cambio que traía estaba en contra de sistemas religiosos, estaba en contra de tantas cosas. Y una de las cosas que la iglesia tiene que buscar en este tiempo es la excelencia. Déjeme decirle algo, yo no sé por qué el cristiano, yo no sé por qué el creyente piensa. La mayoría de gente que veo en este tiempo, la mayoría de gente que vemos en este tiempo, muy pocos son cristianos. ¿Por qué? Pareciera que somos del montón. Pareciera que nos hemos convertido en parte de la mediocridad. Nos hemos metido en atmósferas de mediocridad. Y entonces, bueno, vas a hacer esto. Sí, está bien, yo lo hago. Pero al final no pones tiempo, no pones hora, no pones una fecha, sino que lo haces cuando quieres. Ahí es donde está el problema. Y entonces ves a otros que se organizan, ves afuera gente, y usted dice: yo no puedo entender cómo ese impío prospera, yo no puedo entender cómo ese hijo de la madre está prosperando, y yo buscando a Dios, doblando rodillas. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que poner en orden. Yo creo que se me fue la gente hoy. Señor, gracias. Oremos, Jason, para que vengan ángeles, digan amén por lo menos. Porque necesitamos sacudirnos de la mediocridad, sacudirnos de la vagancia, sacudirnos de aquellas cosas que simplemente han sido un estorbo para que alcancemos plenamente. Y no solamente hablo a nivel ministerial, no solamente hablo a nivel del ministerio, del reino de Dios, sino que hablo también, esto le va a poner a usted, lo va a poner alerta, porque a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel familiar, nos pone la barba en remojo. Y cuando digo nos ponen, es porque yo soy el primero que estoy allí. Todo esto nos pone la barba en remojo. Y entonces es donde tenemos que analizarnos. Ok, yo necesito vestirme de toda humildad y entender que esto y esto y esto lo estoy haciendo mal. Cosas tan sencillas y tan prácticas que le decimos a nuestros hijos: no mienta, no mienta.
No mienta, porque al diablo le gusta que miente. Y suena el teléfono. Si es para mí, no estoy. Dice papá que no está. Cosas tan prácticas que podríamos ver, es algo, cualquier cosa, pero dice la Biblia que el que aportilla el vallado, el libro de Eclesiastés, le muerde la serpiente. Necesitamos cerrar portillos, necesitamos cerrar, porque las zorras se mete la serpiente y entonces roba el fruto. Y por eso muchas de las cosas que quieres ver no las estás viendo, porque hay cosas que tú crees que no son malas, pero te están trayendo daño. ¡Aló! Yo quiero hablarle acerca de 4 tipos de personas. Porque Jesús está hablando, cuando habla, Jesús siempre que hablaba tenía que hablar acerca de, por medio de parábolas, porque la gente no le entendía. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted ve que Dios no podía revelar todo al hombre, porque si no al hombre se le hubiera hecho un circuito. Dios no podía revelarle a Moisés que tenía un hijo que vendría a la tierra y sería manifestado, sino que todo lo hace a través, es como si fuese todo una sombra de lo que había de venir. Y entonces le dice: haz un tabernáculo, y al tabernáculo le pondrás serán 3 ámbitos: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero solo uno podrá accesar: el sumo sacerdote. Moisés lo hace. Después viene el templo, el tabernáculo de Salomón, el tabernáculo de David. David comienza a tener una revelación mayor, y entonces David comienza a darse cuenta. David quiere accesar hasta ese lugar. David quiere accesar hasta ese lugar que se llama el lugar santísimo. David sabía que había algo más, que no solamente uno podía disfrutar de eso, sino que a él quería disfrutar, llegar hasta ahí, aunque no podía ingresar. David sabía que a través de la adoración era transportado a ese lugar. ¿Aló? Entonces comienzas a darte cuenta de que todo lo que había en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Abraham: sacrifícame tu hijo. Dios lo que estaba hablando ahí era lo que el Padre estaba haciendo con su hijo Jesús. A punto de matar a Isaac, y Dios envía a su ángel y le dice: detente, por cuanto no retuviste nada, por cuanto no me negaste a tu hijo, ahora te bendeciré y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y Dios lo bendijo hasta de los pies a la cabeza. Porque nos hemos dado cuenta de algo, que en este reino es todo o nada. Dígale al que está a su lado: en este reino es todo o nada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: sin mí nada podréis hacer. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, por eso es que este reino es todo o nada. Todo o nada. Dios no puede trabajar con alguien que esté al 50. Dios no puede trabajar con alguien que esté al 60, al 70 o al 99. Dios necesita a alguien que esté entregado al 100%. Entonces, en el lugar donde tú estés trabajando, Dios tiene esa facilidad, donde hay una comunicación vertical, porque tiene una comunión con un hijo. Entonces, mientras tú estás en el trabajo, tú puedes ser un oficinista, tú puedes ser un misceláneo, tú puedes ser lo que seas, tú puedes ser un gerente, un presidente, lo que tú seas. Pero para Dios no le sorprende el título, porque el Padre lo que está viendo es un hijo, es una hija. Entonces se puede acercar un compañero de trabajo, se puede acercar a alguien con una necesidad, y el Padre fluye. Y entonces el que era el gerente del banco dejó de ser un gerente para convertirse en una voz profética. La miscelánea dejó de ser miscelánea para convertirse en el punto de atracción de Dios para traer sanidad al que está enfermo. Porque no necesitas estar detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, para sentirte que sirves a Dios.
Donde estás es donde Dios te quiere, porque allí Dios traerá luz en medio de tinieblas. Y es aquí donde la iglesia debe de entender. Hay un concepto tan erróneo que piensan que servirle a Dios al 100% solamente es aquellos pastores que están dedicados como nosotros 100% al ministerio. Y entonces yo le sirvo 100% a Dios, estoy dedicado al ministerio. Y algunos se preguntan que están dentro de la congregación: y yo, como yo trabajo, yo vendo empanadas, yo tengo una soda. Dicen otros: yo tengo un taller. Otros: yo tengo un vivero. ¿Y yo qué hago? ¿De trabajo al infierno entonces? No. Hay un concepto cerrados que la iglesia ha tenido por años, que piensa que el que está detrás de un púlpito le sirve a Dios 100%. No, aquellos también, aquel mecánico, aquel panadero, aquel soldador, el herrero, el gerente, el presidente, todos cuando están en Dios, allí desde ese punto de gobierno, en los que están en las escuelas, allí sirven a Dios 100%. Tú sirves a Dios 100%. Si tú lo quieres. Porque Dios no se acerca a ti como Dios no se acerca a ti a través de tu secretaria. Disculpe, ¿está 3? No, el Padre se acerca a ti como tu hijo y te dice: hijo, quiero que hagas esto aquí y allá. Entonces ya tu posición en la tierra, como los hombres te ven, el Padre te ve distinto, porque el Padre te está viendo como la sal de la tierra. El Padre te está viendo como la luz en las tinieblas. El Padre se está manifestando a través de ti para traer respuesta a lo incierto, a lo enfermo, a lo cautivo. Pero ¿por qué yo le digo esto? Porque hay 4 tipos de personas. Yo quiero que 4 personas me ayuden. 4 personas se sienten en esas sillas. ¿Quién quiera? Rápido, el que quiera. Me faltan 2. Gracias. Me falta 1. Gracias. 4 tipos de personas que se mueven dentro de una comunidad que se llama iglesia, dentro de una comunidad cristiana que buscan de Dios. 4 tipos de personas. Usted los verá fácil. Son 4 tipos de personas que Dios me ha enseñado a mí. Los he detectado fácil. Donde he estado, donde he caminado, donde he andado. Imagínense cuántas cosas no he visto yo en el ministerio. Y usted podría decirme: bueno, usted se ve, usted no se ve, usted se ve joven. Gracias. No se ría. Sosténgase la risa. Pero desde pequeño fui involucrado en las cosas de iglesia. Vi mucha gente serruchando pisos. Usted no se imagina cuántas cosas me hicieron. Si yo me sentara con usted, ayer andaba en un supermercado, andaba en Walmart, y entonces me topé a una mujer. La mujer me abraza, llora, me conoce, hola y todo. Y comienza a decirme muchas cosas. Y entonces 15 minutos yo hablando con ella, y se me olvidó que mi esposa y mis hijos estaban en el carro. Mi esposa me mandó a comprar unas cosas. Yo no sé, me hice un colocho ayer comprando. Yo le dije: mejor siga yendo usted, porque yo no sé, o yo la acompaño. Pero solos, ¿qué va? Se me hace un mundo a mí la cosa. Y entonces resulta que yo me doy cuenta de algo. Yo me he dado cuenta en todo este caminar, en todo este tiempo. A los 18 años Dios me llama al ministerio, me ungen. Pero desde pequeño ya estaba en el ministerio. Simplemente ante los hombres me llaman y entonces me ungen. Y he caminado no sé cuántos años ya. Tengo 41 años. Saque usted el cálculo. Desde pequeño. Y he visto de todo. He visto, no aquí, gracias al Señor, pero vi muchas veces diáconos que parecían demonios. Desde que entraba usted a las puertas. Recuerdo que una iglesia donde yo estaba tenía una diácona que parecía que la habían puesto asignada por el infierno para atormentarme.
Y me la ponían ahí y llegaba. Yo me sentaba aquí. A nadie estaba. Ahí no se siente. ¿Por qué? Ahí no. ¿Por qué? Porque no. Me levantaba, me sentaba en otro lado. Tampoco ahí. Ah, no. Me metía al baño, tomaba agua. Dios mío, ayúdame. ¿Qué hago con esta mujer? O te la llevas o te la mando. Pero simplemente estaban desarrollando algo en mi carácter. Me estaban enseñando algo. Pero hay algo que se mueve dentro de la comunidad cristiana y son 4 tipos de personas. Número 1, y se lo puse. Alan, le puedo entregar este. Enséñaselo a la gente. El creyente es el primer tipo de persona. El segundo tipo de persona es el seguidor. El tercer tipo de persona que usted ve en una iglesia es el discípulo. Pero el cuarto tipo de persona que usted ve en una iglesia es el hijo o hija. Quiero que lo tengan ahí. Déjeme explicarle rápidamente cada uno de ellos. Usted sabrá con cuál se identifica. El creyente es el tipo de persona que llega, recibe a Dios en su corazón. Todos hemos pasado por aquí. Todos hemos pasado por estos. Todos. Mentiras que alguno llegó aquí echando alas, siendo hijo. Mentiras. Todos hemos pasado por esto. Es como una escuela. Llegábamos siendo creyentes y entonces llegábamos a la iglesia. Qué hermoso la palabra. Hay algo que me cambió y ese algo, ese alguien es Jesús. Jesús vino y me cambió la vida. Jesús vino y me transformó. Jesús vino y me renovó. Jesús vino, hizo un cambio absoluto en mi vida. Damos gracias a Dios porque Dios me cambió, Dios me transformó. El creyente es el tipo de persona que tiene hambre por Dios. Viene a la iglesia a todas las reuniones que hay, recibe la palabra, adquiere la palabra. Pero hay algo que esta persona no tiene, y ya le voy a decir qué es. El seguidor es el tipo de persona que tanto el creyente como el seguidor carecen de algo. El seguidor es un tipo de persona que ya no solamente sabe que es salvo, que es creyente. Inclusive el creyente en todos los servicios pasa adelante y recibe al Señor. Entonces en todas las reuniones, ¿cuántos quieren recibir al Señor? Pasa adelante. La siguiente reunión, ¿cuántos quieren recibir al Señor? Porque todavía hay algo que está aprendiendo, hay algo que está conociendo. Hay un hambre por Dios, hay un hambre por conocer, pero hay algo que todavía carece. El seguidor es la persona que ya viene a la iglesia, pero entonces yo quiero que predique hoy Mario, y si predica otro, entonces ya me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque están comenzando, están enfocados, se han visto bendecidos por una persona, se han visto bendecidos por alguien, entonces siguen a alguien. Entonces resulta que él hace las cosas para que ese alguien lo vea. Hace las cosas para que ese alguien lo esté viendo. ¿Por qué? Porque se siente tan agradecido con ese pastor, con esa persona que Dios usó para libertarlo, para salvarlo, que entonces lo sigue, es un admirador de esa persona. Pero hay algo que carecen ellos dos. Déjeme decirle que se llama compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque tanto el creyente como el seguidor aman a Dios, vienen a todos los servicios, vienen a todos los cultos, pero usted no los ve involucrados en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque carecen de compromiso. Entonces el seguidor agarra una escoba a ponerse a barrer cuando el pastor está entrando, para que lo vea barriendo. Y agarra la escoba. Hola pastor, ¿cómo está? Por aquello que si el pastor no me ve, ¿para qué me va barriendo? ¿Por qué? Porque está enfocada en ver, en seguir a un hombre. Porque siente una admiración por esa persona, por ese hombre o esa mujer de Dios. Siente una admiración especial. Y entonces piensa que le voy a agradar a él. Lo que voy a hacer
lo voy a hacer. Entonces cuando resulta que el pastor se fue, soltó la escoba y dejó el poco de basura ahí. Porque hay algo que carecen y es de compromiso con Dios, no con el hombre. ¿Está aquí conmigo? Sí. El discípulo, entramos en una nueva etapa aquí. Ya cuando sales de ellos, tanto el creyente como el seguidor, perdón, usted viene y los exhorta porque hay algo que está mal. Muy sencillo, buscan la salida y no vuelven. No regreso, porque todo iba tan bien. Había una comunicación tan linda con el pastor, pero cuando el pastor me dijo las cosas que yo tengo y no quiero cambiar, y lo que me dijo no me gustó, aunque suena verdad, entonces simplemente busco la salida y me voy y me busco otra iglesia. Como me dijo hace unos meses atrás una hermana, hay gente que, mire, siempre que terminan los congresos, la gente, usted no se imagina, se nos acerca y nos dice: quiero venirme para acá, quiero venirme para esta iglesia. ¿Por qué quiere venirse por esta iglesia? Porque aquí yo veo a Dios, porque aquí habla Dios. ¿Cómo? ¿Solo por eso? Sí. Una vez le dije a una hermana, le dije: ¿por qué me vengo para acá? Porque aquí siento a Dios, allá no veo a Dios en nada. Y le dije: no, espérese un momento, usted está equivocada. Usted piensa que solamente porque aquí en este lugar Dios llama por nombre a alguien, o porque fluyen los milagros, o porque fluye eso, usted piensa que Dios está aquí, pero Dios también está allá. ¿Y sabe qué le diga a esa persona? A usted yo creo que no lo voy a recibir. Dios la quiere allá porque Dios la quiere formar. Dejó de escribirme. Me han dejado de hablar mejores. Porque el discípulo entra en algo que se llama formación. El discípulo entra en formación. Jesús, cuando toma a los discípulos, Jesús no los llama por llamarlos, comienzan a ser formados. Y dentro de esa formación Jesús comienza a enseñarles, a hablarles. Había muchas cosas que a los discípulos no les gustó de Jesús, pero estaban en esa formación, ellos sabían. En el Juan capítulo 6, Jesús está dando un mensaje fuerte. Jesús está dando un mensaje que está golpeando las estructuras más firmes de la religión, y está golpeando el corazón de muchos. Y entonces discípulos que estaban con Jesús comenzaron a irse. Porque hay algo que a la gente no le gusta. A la gente le gusta que lo chineen, a la gente le gusta que le contesten las llamadas a las 3 de la mañana, que oren por usted 24/7. A la gente le gusta que los apapachen. Mire, yo he estado en iglesias que hay gente que se va porque dices que el pastor no viene y no me visita. Y yo, pero ¿desde cuándo acá el pastor es un visitador social? ¿Quién le dijo que el pastor tiene que hacer visitas sociales? Nosotros fuimos criados en una iglesia donde el pastor, usted quería llegar a abrazarlo y parecía como que él sentía que lo iban a asaltar. Le hacía uno así, como diciendo: sí, vaya papito. Y hubo algo que se provocó en nosotros, fue búsqueda. Porque nos dimos cuenta que no estábamos detrás de un hombre, sino que era detrás de aquel que nos salvó, que nos redimió, que nos justificó, Jesucristo. En una ocasión estando yo un domingo, estaba abajo en el altar y estaba el pastor, un hombre de Dios tremendo, y estaba él predicando, ministrando. Estábamos en una adoración y de pronto yo veo a Jesús detrás de él. Fue una experiencia que yo tuve. Y estaba con sus manos así, y Jesús me dijo: de él no esperes nada, espera todo de mí. A partir de ese momento me cambió la forma de ver las cosas. No quiere decir que no lo honrara, no quiere decir que yo le iba a ver, quiero dejar claro algo. No significa que yo lo iba a dejar de honrar, porque Dios estaba fluyendo a través de él. Era un instrumento que Dios usó muchas veces para bendecirme, muchas veces para instruirme, muchas veces para formarme, para decirme lo que no quería oír, pero lo necesitaba escuchar. Era una formación. ¿Por qué? Porque el discípulo entra en una etapa de formación.
Es aquella persona que acepta, ok, entiendo que en esta tierra las cosas no se hacen como yo digo, sino como Dios dice. Y entonces entran en una etapa de formación, entran en una etapa de disciplina, entran en una etapa de aprender y desaprender otras cosas, donde comienza Dios a formar, a quitar mañas, a quitar cosas, a quitar pensamientos carnales, donde Dios comienza a trabajar con nosotros a través de esa persona de autoridad, donde Dios comienza a enseñarnos orden, comienza a enseñarnos disciplina, comienza a enseñarnos, a introducirnos a la excelencia. Entonces el discípulo, aunque el pastor no esté, agarró la escoba y barrió, porque sabe que no es el hombre el que lo está viendo, es Dios. Puede estar solo, se mete al baño, lo limpia, puede limpiar, barrer la silla, lo que haga, y no necesita admiración, no necesita exaltación, porque la formación lo está enseñando que Dios es el que lo ve. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. ¿Le gusta el mensaje o no? Por eso Jesús toma 12 discípulos, comienza a formarlos, y uno de ellos era un alterado, pero esos arrancaba sin motor. Pedro era de esos que, ese tipo de persona que usted conoce, que usted dice, con poca mecha arranca, enciende, con poca mecha enciende. Pedro era una persona violenta. No le hablo en el espíritu, le hablo en la carne. Pedro era un arrancado. Pedro era que todo lo que él decía, se metían a una barca, él sabía cómo era la cosa. Se estaban ahogando y él sabía cómo era que había que hacer. Llegaron a arrestar a Jesús una noche. Yo resuelvo la cosa, yo sé cómo es. ¡Pum! Le corto la oreja al soldado romano. Y Jesús le dice: Pedro, pero es que, Padre, le junta las orejas. Disculpe, soldado romano, ahí está la oreja pegada. Pedro así no es. Pedro así no es. Una persona emocional, una persona, maestro, yo voy a la cruz por ti, yo me entrego por ti. Y Jesús mirándole dice: Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pero el Pedro de los hechos, por causa de que dejó formarse, se dejó formar. El Pedro de los hechos, por causa de que se dejó formar por Dios. Y Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes alguien que los gobierne. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces por eso Pedro dejó de ser un discípulo en el libro en el libro del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que veas en los hechos un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la gente decía: ¿cómo ese que viene de un territorio bajo, como ese que ni tan siquiera todo estudio, cómo habla? Es que él estuvo con Jesús. La gente decía: hay algo que le sucedió a Pedro, que le sucedió una vez. Se paró frente a 3,000 personas, les habló con tal denuedo que los fariseos y toda la gente que estaba en contra de Dios se dieron cuenta que el Pedro que se dejó formar, estaba algo fluyendo sobre él. Y es que el Padre tenía la libertad. Ya no veía un pescador, ya no veía un violento, veía un hijo. Y entonces él fluía, el Padre fluía con libertad. Y por eso Pedro podía hablarle a la gente con libertad. Vaya conmigo. Hay algo que impide llegar hasta aquí. Hay algo que impide llegar hasta aquí. Y le voy a decir qué es.
es el afán y la ansiedad. ¿Está aquí conmigo? El afán. El creyente, mientras seamos creyentes, necesitamos que Dios me resuelva esto, me resuelva aquí, me resuelva allá, me resuelva lo otro, me resuelva aquí, A, B, C, hasta la Z. Vengo a la iglesia para ver qué palabra Dios me va a dar. Hoy Dios quiera que Dios le hable a Mario para que me diga algo el Señor. Como esa gente que me pone mensajes, pregúntele a Dios con esto y con aquello. Pregúntele a Dios qué tengo que hacer aquí y allá. Usted no se imagina, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, usted no se imagina el montón de cosas que yo quiero que Dios me resuelva. Pero hay algo que el hijo entiende: que aunque esté oscuro el día, del Padre no me voy, porque ese es mi refugio, ese es mi amparo, esa es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Aunque ande por valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque aunque no te vea, tú prometiste que estarías conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. El creyente viene a Dios solamente para que Dios le dé todo. Imagínense que Dios le diera todo, se desboca como un caballo. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter para sostener la bendición. No tiene el carácter para sostener lo que Dios le va a entregar. Entonces está tan afanado por sus cosas que se olvida de lo que Dios quiere hacer. Pero Dios, primero resuelve lo mío y me meto con lo tuyo. O dando y dando, pajarito volando. Es igual el seguidor. El afán, las cosas de la vida. Hubieron discípulos en el libro de Juan capítulo 6 que se fueron de Jesús. Pedro le dijo: maestro, hay discípulos que se están yendo, ya no te van a seguir. Maestro, hay discípulos que se están yendo porque no te gusta la palabra que estás dando. Y Jesús le dice a Pedro: bueno, Pedro, y si tú también te tienes que ir, largo. Así le dijo. Y Pedro le dice: no, maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro ya estaba en esa transición de entrar a esa dimensión de hijo. Mire, usted a su hijo, usted siempre va a querer lo mejor para su hijo. Habrá momentos donde a sus hijos los vamos a corregir. Habrá momentos donde sus hijos hay que sacar la paleta para corregirlos un poco, para que se direccionen. Pero el hijo nunca será de casa. El hijo siempre será hijo. El hijo siempre va a heredar. El hijo porta el ADN del padre. El hijo sabe que aunque su padre lo corrija, de ahí no me voy, porque esta es mi casa. Oye conmigo al libro de... ¿Le dije o no le dije? Pídaselo al Espíritu Santo que se lo interprete. Libro de Lucas capítulo 12 verso 25. Lucas capítulo 12 verso 25. Chicos, pueden bajar un poco las manos si quieren descansar. Va a tener que orar por ellos ahora. Lucas capítulo 12 verso 25. Dice: por tanto os digo, dice Jesús, no os ¿qué? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice verso 26: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, vuelve a decir Dios, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Que tenéis necesidad, perdón, de todas estas cosas. Y el pasaje tan conocido, verso 33. Mas buscad, léalo conmigo en voz alta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tanto el creyente como el seguidor y Dios responde, y Dios les ama, y Dios sigue. Todos hemos pasado por estas etapas, todos. Si hay alguno que se siente, se identifica con el creyente, si hay alguno que se identifica con el seguidor, con el discípulo, con el hijo, todos en algún momento hemos pasado por estas etapas, todos. ¿Cuántas veces no estuvimos delante de Dios solamente para dame, y si queda algo, dame, y por aquello que sobre, dame? Pero nunca entendimos la profundidad de que es dar a Dios. Nunca entendimos que nuestra vida es de Él y para Él. Entonces llegamos a Dios solamente para que nos resuelva los problemas, las situaciones, los afanes. Y entonces el afán que vivimos, la turbación que pasamos, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, señoras y señores, aunque usted venga a Dios, los problemas van a seguir. La diferencia es que ya no los vas a atravesar solo. Él irá delante tuyo abriendo camino. Pero tanto el creyente como el seguidor desconocen esa profundidad de Dios. Desconocen esa profundidad de Dios. El discípulo entra en esa formación, pero tanto ellos tres como a él, el afán viene, las cosas vienen. La diferencia es que el hijo no se mueve del lugar de donde está. La diferencia, o acaso, a ver, le hago esta pregunta, no me la responda, respóndasela usted adentro. ¿Cuántos de aquí fueron criados en medio de necesidad? ¿Cuántos de aquí se criaron con sus padres en necesidad? ¿Y acaso dejaron de ser sus padres? ¿Acaso papá dejó de ser papá? ¿Acaso mamá dejó de ser mamá? Tú siempre, hoy que estás grande, hoy que estás adulto, tienes una madurez, entiende que ellos hicieron lo mejor para darte lo mejor. Y aunque fuera un poco de pan tieso con agua, tú supiste que siempre fue con amor. Y por eso hoy entiendes que tú eres de casa. Mi papá es mi papá, mi papá es mi papá. Así es en Dios. No es que Dios te está dejando de lado, no es que Dios te está olvidando, es que la formación nos enseña. Hay algo que nos enseña, y es que el hijo nunca saldrá de casa, aunque el día esté oscuro, aunque esté nublado, aunque esté incierto, aunque no haya esperanza del mañana. Yo sé que mi papá vive. Termino con esto. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 verso 1 dice así: lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, hablando de el hijo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad dueño de todo.
pero hay personas que lo cuidan y es que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo de que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos hijos, Dios mandó el Espíritu de Dios a vuestro corazón, y el Espíritu clama: Abba, Padre, Abba, Padre. Hay algo que sucede cuando tú eres hijo, y es que el Espíritu Santo te da la identidad. Hay algo que mientras Él está en formación, por eso Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me aparte de ustedes, es necesario que ustedes experimenten al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo se revele a ustedes, eso era lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes dejarán de ser mis discípulos para convertirse en mis hijos. Por eso en el libro de los Hechos comenzaron a ver los milagros que Jesús hacía a través de los discípulos, porque dejaron de ser discípulos para ser hijos. Póngase sobre sus pies. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Cuando eres hijo, te das cuenta que aunque a veces oremos y pareciera que la oración rebota en el techo y vuelve, no pasa del cielo raso. Pero cuando eres hijo, tú entiendes que tú no necesitas que tu oración pase del techo, porque Abba, Padre, está allí. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo escuche, aunque no te vea, pero tú me prometiste, tú lo dijiste, que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice que el hijo hereda, en el libro de Gálatas 4, el hijo hereda hasta que el padre entiende el tiempo señalado. Está hablando de una madurez para poder sostener lo que le va a ser entregado, para poder mantener, que no se va a desbocar, no se va a volver loco. ¿Por qué pasa cuando alguien gana un premio, cuando alguien le pega al gordo o gana la lotería, como le dicen? Usted lo ve, 300 millones se ganó. Mujeres, alcohol, drogas. Dele un año y ya no tiene nada. Señor, Señor, o haces esto o me voy de ti. Es como una amenaza del creyente y del seguidor. Pero el discípulo, cuando entra en una formación, sabe, yo no sé, los discípulos decían: hay algo que tiene Jesús, hay algo que tiene que nos seduce hacia Él, hay algo que tiene que nos seduce, nos atrae hacia Él. Los discípulos se dieron cuenta que había algo en Jesús diferente. A todo lo que hacía producía, todo lo que tocaba algo sucedía, había algo, y era el reino de los cielos en Él. Y ellos lo querían, y Jesús les dijo: las cosas que yo hago ustedes las pueden hacer y aún mayores. Pero no podían hacer nada. Le trajeron una vez un endemoniado mientras eran discípulos y echándole fuera. Patada lo agarró. Y Jesús llegó y se acercó y le dijeron a Jesús: tus discípulos no pueden sacar un demonio. Se acercó a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Ahora entienda la expresión. Ahora usted va a comprender la expresión de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando les estaba diciendo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros?, no era
que no quería estar con ellos, sino que lo que Él estaba diciendo: ¿hasta cuándo se dejarán formar para que salgan de esa condición y entran en la dimensión de hijos? Por eso Mateo capítulo 7 verso 7: buscad, tocad, pedid, buscad y tocar. Pedid, buscar y tocar. Porque tanto el seguidor como el creyente, sus oraciones es de pedir, pedir y pedir. ¿Es malo? No, no es malo. El discípulo entra en la dimensión de buscar. Buscad y hallaréis. El discípulo se da cuenta: wow, es que hay algo en Jesús, hay algo que sucede aquí, hay algo que se manifiesta. ¿Cómo puede ser posible que ese que no caminaba comenzó a caminar? ¿Cómo puede ser posible que ese que no veía comenzó a ver? ¿Cómo puede ser posible que el muerto resucitó? ¿Cómo puede ser posible que las aguas se abren para abrir, para que haya un camino? Hay algo que está en Él. Hay algo que yo lo quiero en Él. Por eso el discípulo no se iban, porque ella lo que los seducía. Este no es cualquier hombre, este no es cualquiera, verdaderamente. Por eso Jesús le dijo a los discípulos un día, les dijo: para la gente, ¿quién dice que soy? Para la gente, ¿quién dice que soy? Le dijo Jesús a los discípulos. Y los discípulos le dijeron: para algunos tú eres Elías, para algunos eres un profeta. Ok. Pero la pregunta traía una trampa. Ahora, para ustedes, ¿quién soy yo? Jesús sabía lo que la sociedad pensaba de Él. Jesús sabía lo que la gente pensaba de Él. Pero Él necesitaba que los discípulos entendieran quién era Él. Y para ustedes, ¿quién soy yo?, le dijo Jesús. Y le dijeron: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús le dice a Pedro: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, lo que le estaba diciendo a Pedro era esto: gente, si tú fuiste cambiado, de aquí en adelante cualquier otro difícil puede ser cambiado y mi reino manifestado. Si lo hizo en Pedro, lo hace en nosotros. Dele un aplauso al Rey. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama, y yo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, y yo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, oh, y mi Padre me ama. Yo sé, y yo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Así pues, tú ya no eres esclavo
Dice el libro de Gálatas: así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses y fechas y años. Mucho me temo por mi trabajo entre ustedes, que no haya servido de nada, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice: hermanos, ruego que sean como yo, porque yo me he vuelto como ustedes. No es que me hayan causado ustedes ningún daño. Como ya saben, cuando primero les prediqué el evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. A esa enfermedad fue una prueba para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si tratara del Dios mismo. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que haberles sido posible, hasta se habría sacado los ojos para dármelos. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Pablo le está diciendo a los Gálatas: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese primer amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo tiene que ver con el afán, todo tiene que ver con la ansiedad. Pablo dice: yo cuando vine ante ustedes a predicarles el evangelio, yo portaba una enfermedad y no me rechazaron. No haga Dios lo que necesito. De Dios no me muevo, porque Él es mi amparo, Él es mi refugio, Él es mi pronto auxilio, Él es mi socorro. En Él nunca pierdo, siempre gano. En esta tierra todo pasa. En esta tierra la meta es llegar al cielo. Mi meta es llegar y que el Padre me diga: hijo, bienvenido a casa. Bienvenido, lo lograste. Pasaste por el fuego, por las llamas, pasaste por las aguas tempestuosas y nunca me negaste. Levante sus manos al cielo. En este tiempo, si estamos enfocados en Costa Rica, es difícil que uno, dos o tres o unos cuantos lo alcancen. Necesitamos que Jesús sea visto en los hijos. Necesitamos que Jesús sea visto en todo. Necesitamos una generación que se levante. Necesitamos una generación que decida ser formada. Necesitamos una generación de hijos. Necesitamos una generación con el ADN del Padre. Necesitamos de una generación que le diga a Dios presente: cuenta conmigo por encima de lo que necesito, por encima de lo que carezco. Primero son las cosas del reino, y he entendido que si te busco a ti, lo demás será añadido. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios.
la esclava nació de modo puramente humano. El mismo verso 23. Pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Tú no naciste para ser un número más dentro de un número más. Tú naciste, te voy a decir para qué naciste: para que se cumpliera lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre, y mi Padre me ama. Y ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Pues Agar representa el monte Sinaí, hablando del hijo de la esclava en Arabia, que corresponde al actual Jerusalén, que esta ciudad está sometida a esclavitud junto a sus hijos. Pero Jerusalén celestial es la libre, y nosotros somos hijos suyos, porque la escritura dice: alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no concedes dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá muchos hijos, que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo trae a memoria lo que sucede con Abraham, con Agar y con Sara. Abraham portaba una promesa de un hijo que traería bendición a las generaciones. En su afán por quererle ayudar a Dios, en su ansiedad por quererle ayudar a Dios, se allegó a la esclava Agar. Sin embargo, no podía fluir a través de Ismael la bendición, porque no era en Ismael donde fluiría la bendición. Los años pasaban, ya no tenía fuerzas. Esa es la manera de Dios de trabajar. Cuando pareciera que las posibilidades se acaban y la promesa que se hizo y la palabra de lo que dijiste que harías, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo que dijiste que harías? Y es aquí donde Dios nos deja una gran lección. Es que para Dios no es impedimento el que te falten las fuerzas. Para Dios no es impedimento que Abraham ya no tuviera la potencia como la tenía en su juventud. Para Dios no era problema de que Sara ya no podía su vientre sostener una criatura. Para Dios no era problema el cuerpo de ellos.
porque Él mismo los creó y Él mismo podía traer vida en medio de la esterilidad, en medio de lo que se estaba secando. Y es que cuando Dios habla, usted tiene que saber que cielo y tierra se podrán mover, el infierno se podrá levantar para decirte que no lo vas a alcanzar, que no lo vas a lograr. Pero cuando tú entiendes que tú tienes un Padre que nunca falla, que nunca miente, cuando tú entiendes que hay un Padre que nunca ha tenido margen de error en todo lo que ha hecho, tú sabes y tú entiendes que aunque el cuerpo no esté siendo desarrollado, no esté teniendo la fuerza como debería de tenerla, tú sabes que Él es el Dios que trae a vida lo que está muerto. El mismo que dio la palabra es el que la sostiene. El mismo que dio la palabra es el que la mantiene, es el que le da vida. Por eso Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí de Dios. Puede ser el empresario más exitoso del mundo, puede ser el profesional más exitoso del mundo, puede ser el mejor padre, puedes tener la mejor familia, pero Dios cuando te mira como su hija, te mira como su hijo. Wow, ahí yo tengo acceso para manifestarme a la tierra. Aquí yo tengo el acceso a través de mis hijos. Tengo el acceso para manifestarme a lo que está incierto, a lo que está endeble, a lo que está torcido, a lo que está muerto, a lo que está oscuro. Yo soy la luz y me manifiesto sobre los hijos de luz. Padre, te damos gracias. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Padre, te damos gracias porque hemos entendido, Señor, que tú no nos llamaste a esa esclavitud. Tú no nos llamaste, Señor, a ser un número más dentro de una congregación. Tú no nos llamaste a estar sentado en una silla escuchando un mensaje nada más. Tú nos llamaste, Señor, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tu palabra declara que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Echaríamos fuera demonios, tomaríamos serpientes en nuestras manos y nada nos haría daño. Si comiéramos cosas mortíferas, nada nos dañará. Por eso, Señor, henos aquí para lo que tienes pensado hacer en la última hora. Henos aquí para lo que tienes pensado hacer en este tiempo, Señor. Señor, porque hemos entendido, Señor, que venimos de ti y volvemos a ti. Hemos entendido que caminamos en las alturas y desde las alturas cambiamos el ambiente en la tierra. Hemos entendido que desde el cielo cambiamos la atmósfera en la tierra. Hemos entendido que desde el cielo lo que está estéril en la tierra y lo profetizamos recobra vida. Hemos entendido, Abba, que aunque la tierra no florezca y aunque no haya vides en los frutos, aunque falte el fruto del olivo, aunque no hayan animales, aunque no haya nada a nuestro alrededor, ay, yo sé que mi Redentor vive. Padre, gracias, Señor, que esta palabra deje de ser un mensaje para convertirse en una verdad. Señor, porque hemos entendido que no es un mensaje lo que nos estás dando, no nos estás llevando a entretenernos ni a emocionarnos. Nos has confrontado, Señor. Así como confrontaste a tus discípulos a que buscaran, a que era necesario que el Espíritu Santo estuviese sobre ellos, hoy pedimos lo mismo. Espíritu Santo, sin ti no somos nada. Te necesitamos. Llénanos de tu gracia, de tu poder, para que donde quiera que estemos, la gente mire a los hijos de luz, a los hijos de Dios en nosotros, en el nombre de Jesús.